Bueno, hola a todos. Vamos entonces a dar inicio al tema de porfirinas. Adelante, profe. Listo, Natalia. Bueno, buenas tardes. Como dice la profesora, vamos a tocar el tema de las porfirinas. Las porfirinas las podemos definir como anillos, macroanillos, tetrapirrólicos. Esa es como la definición más cortica. Un macroanillo tetrapirrólico. Cuando decimos tetrapirrólico quiere decir que está constituida por 4 anillos más pequeños. Aquí estoy pintando este anillo. Este anillo, aquí tendría un CH, aquí tendría un CH, aquí tendría un CH y aquí tendría un CH. Este anillo, que es un anillo heterocíclico, recuerden que un anillo heterocíclico es el que tiene, además de carbono e hidrógeno, otro átomo, como en este caso, que es un nitrógeno. Este anillo de 5 miembros, 4 carbonos y un nitrógeno, se llama un pirrol. Ese es el nombre técnico, pues en química orgánica, un pirrol. Tiene estos dobles enlaces acá, tiene este nitrógeno en este vértice, y eso constituye un pirrol. Si yo cojo 4 pirroles, y los uno constituyendo un macro ciclo, yo cojo los 4 pirroles y los uno a través de estos puentes, y fuera de eso se establecen pues estos dobles enlaces. Dentro del anillo se establecen estos dobles enlaces. Estos dobles enlaces. Esto es lo que se llama una porfirina. Es un anillo tetrapirrólico unido por estos puentes. Estos puentes que yo tengo acá, que están permitiendo pues la unión de las 4 pirroles, son puentes constituidos por este radical. Este radical se llama radical metenilo. Entonces, cuando los 4 anillos están unidos por radicales metenilo, por puentes metenilo, lo que tenemos es una porfirina. Si los 4 puentes no son metenilo, sino que son metileno, o sea, CH2, eso es metileno, estos dobles enlaces se pierden, y ya no tenemos una porfirina, sino que tenemos un porfirinógeno. Hay una diferencia sustancial entre el porfirinógeno y la porfirina. Hay una diferencia sustancial entre el porfirinógeno y la porfirina. Los porfirinógenos actúan como precursores de las porfirinas. Durante la síntesis en la célula, los porfirinógenos actúan como precursores de las porfirinas. Entonces, primero se arman los porfirinógenos y en el último paso se convierten en porfirinas, o sea, la conversión de estos grupos metileno en metenilo es el último
el penúltimo paso durante la biosíntesis de las porfirinas. Eso tiene unas implicaciones muy interesantes porque cuando yo tengo grupos metenilo, los grupos metenilo, que son los que caracterizan la porfirina, cuando yo tengo esta disposición con grupos metenilo y hablamos de porfirinas, no de porfirinógenos, sino de porfirinas, aparece una disposición de dobles enlaces, que es lo que caracteriza este macroanillo. Si ustedes observan bien, la disposición de los dobles enlaces es doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo, etc. Todo el anillo se caracteriza por tener esa disposición de dobles enlaces. Esa disposición de dobles enlaces se llama disposición conjugada. Disposición conjugada de dobles enlaces. Y es la característica que determina las propiedades de este anillo. Y observen que si yo cambio los grupos metenilo por el grupo metileno, desaparece la disposición conjugada. Por eso las porfirinas tienen características muy diferentes a los porfirinógenos, porque los porfirinógenos no presentan la disposición conjugada. ¿Cuáles propiedades se derivan de esa disposición conjugada? La primera propiedad es una propiedad de tipo geométrico. Estos anillos, a pesar de tener tantos átomos involucrados en la estructura, son prácticamente totalmente planos. Todos los átomos del anillo están ubicados en un solo plano. Es como si tuviéramos pues un libro, un cuaderno, y todos los átomos estarían ubicados en un plano. Eso quiere decir que el anillo tiene más bien poca superficie, poco volumen, y es una estructura planar. ¿Por qué es importante la geometría? Porque las proteínas que utilizan estos anillos, como vamos a revisar ahorita, las proteínas que utilizan estos anillos exhiben sobre la superficie unos bolsillos hidrofóbicos. Esos bolsillos hidrofóbicos son unas hendiduras que están sobre la superficie de la proteína, y a través de esas hendiduras es que se meten estas estructuras planas, se meten en lo profundo de las proteínas y allá interactúan con todos los aminoácidos que los rodean, y eso es lo que mantiene el anillo metido dentro de la proteína. Entonces, tener una disposición plana es muy ventajoso porque eso permite alojar estas estructuras dentro de esos bolsillos hidrofóbicos que ofrecen las proteínas. Entonces, la primera característica es que son estructuras planas. Segunda característica, esta disposición de dobles enlaces permite absorber radiación electromagnética. Estas estructuras absorben radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética va a depender de otro factor, que es el siguiente. Estas estructuras planas tienen la capacidad de unir un metal en el centro del anillo. Esa es una de las propiedades más importantes de las porfirinas. En el centro del anillo se puede ubicar un metal, generalmente es un metal, generalmente no, es un metal de transición, el que se ubica en la mitad del anillo de porfirina. Entonces, aquí se pueden acomodar varios metales, y dependiendo del metal que se acomode
en la mitad de la porfirina van a aparecer unas propiedades singulares, características de cada porfirina. Una de las características más importantes es que absorben radiación electromagnética. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el hierro, eso ya es una porfirina acomplejando un hierro en la mitad del anillo. Y eso nos da el grupo hemo. El grupo hemo es una porfirina con hierro en la mitad del anillo. En la mitad podemos tener otros metales de transición, por ejemplo, podemos tener magnesio. Cuando nosotros tenemos magnesio en la mitad, esta magnesio porfirina hace parte de las clorofilas de las plantas. Las clorofilas de las plantas son magnesio porfirinas. Pero también podemos tener cobalto, que es otro metal de transición. Cuando nosotros tenemos cobalto en la mitad del anillo, eso nos da la vitamina B12, que es la cobalamina. La cobalamina es una porfirina acomplejando un cobalto en la mitad. Y así sucesivamente en las bacterias vamos a encontrar otras porfirinas que pueden unir manganeso, pueden unir zinc, pueden unir otros metales. Yo me voy a referir exclusivamente al grupo hemo, que es el que más nos interesa, o sea, una porfirina acomplejando hierro. El hecho de que tenga hierro en la mitad le confiere entonces varias propiedades a estas porfirinas. En primer lugar, estas porfirinas, cuando se irradian, emiten color rojo. Entonces el color que emiten es el rojo, absorben la otra radiación visible menos el rojo. En el caso de las clorofilas, pues como todo el mundo sabe, lo que se emite es el verde. En el caso de la vitamina B12, lo que se emite es un color morado. El grupo hemo, cuando se irradia, emite es un color rojo. Entonces, prácticamente, estas sustancias son las que le dan el color a la naturaleza. Casi todo el color de la naturaleza depende de porfirinas acomplejando pues metales de transición en el centro. La otra característica que tienen estas moléculas es que son supremamente estables. El hecho de que tengan una disposición conjugada implica que el anillo está estabilizado por resonancia química. La resonancia química implica que todos los componentes del anillo están fuertemente unidos a través de la resonancia y por eso son moléculas extraordinariamente estables, son muy estables. La característica, el hecho de tener aquí un hierro, o sea, de constituir el grupo hemo, le confiere unas propiedades particulares. ¿Qué propiedades? El grupo hemo es el principal grupo prostético de nuestras proteínas. Recuerden lo que es un grupo prostético. Un grupo prostético es una parte no proteica que hace parte de una proteína. El hemo es el principal grupo prostético de muchas de nuestras proteínas. El grupo hemo, por el hecho de tener este hierro en la mitad, puede transportar oxígeno, almacenar oxígeno, transportar oxígeno en la hemoglobina, almacenar oxígeno en la mioglobina. Puede transportar electrones porque el hierro puede tener la posibilidad de fluctuar entre dos estados de oxidación, hierro férrico y hierro ferroso. O sea, el hierro que está en la mitad de la porfirina tiene la capacidad de captar un electrón, ceder un electrón, o sea, es un agente de oxidorreducción muy efectivo. Entonces,
cuando hay reacciones de óxido-reducción, de transferencia de electrones, como existe por ejemplo en la cadena respiratoria de las mitocondrias, el hierro participa, o sea, las porfirinas, el grupo hemo hace parte de los citocromos pues, que participan en la cadena respiratoria. También hace parte de complejos enzimáticos donde lo que hay que hacer es transferencia redox, o sea, una movilización de electrones entre un sustrato y otro sustrato. Por ejemplo, en una familia de enzimas muy importante, que es la familia del citocromo P450, que es una familia de enzimas que participan en reacciones de óxido-reducción, están muy concentradas en el hígado, pero también están en otros tejidos como en los riñones y en otras partes del organismo. El citocromo P450 está utilizando porfirinas con hierro. Hace parte de enzimas como las catalasas, la peroxidasa, la triptofanopirrolasa, o sea, hay una gran cantidad de enzimas que utilizan las porfirinas con hierro. Eso también les confiere un problema cuando circula grandes cantidades de grupo hemo libre, porque el grupo hemo que circula por la sangre generalmente está unido a proteínas. Pero si el grupo hemo circula libre, eso puede generar un ambiente muy tóxico para el organismo, porque el grupo hemo cuando está libre es supremamente tóxico. ¿Por qué es supremamente tóxico? Por la característica que tiene el hierro de hacer óxido-reducción, o sea, ceder electrones con facilidad o captar electrones con facilidad. O sea, el grupo hemo, cuando está libre circulando por la sangre, participa como un reactivo de Fenton, o sea, puede precipitar la reacción de Fenton. La reacción de Fenton es una reacción que se analiza en protección antioxidante o en la formación de radicales oxidantes. O sea, el hierro puede proporcionar un electrón adicional, por ejemplo, para romper el peróxido de hidrógeno y liberar radicales hidroxilos, que son los más tóxicos que tenemos, porque no tenemos pues unas enzimas especializadas para neutralizar radicales oxidantes de tipo radical hidroxilo. Entonces, el hemo, cuando está circulando libre, se puede convertir en una sustancia muy tóxica para el organismo. Por eso es que tenemos una enzima fabricada en el hígado, se llama hemopexina. La hemopexina, la función que tiene es atrapar cualquier hemo libre que circule por la sangre y llevarlo hasta el hígado, donde se metaboliza, se convierte en bilirrubina. Pero normalmente las concentraciones de hemo en sangre son casi, de hemo libre, son casi inexistentes, precisamente por el potencial tóxico que tiene. Entonces, el grupo hemo tiene estas características. Si nosotros analizamos cada uno de los anillos pirrólicos, en estos carbonos que tienen acá, los carbonos que tienen en estos vértices, los anillos pirrólicos tienen estos 4 carbonos, cada anillito tiene un carbono con un hidrógeno. Entonces, estos vértices de los 4 anillos pirrólicos nos darían 8 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Esos 8 vértices pueden estar ocupados por radicales, o sea, estos hidrógenos se pueden cambiar por radicales. O sea que tenemos 8 posibilidades para ubicar
8 radicales diferentes en esas 8 posiciones. En todas las porfirinas que nosotros tenemos y en todas las porfirinas que existen, los 8 lugares están ocupados por radicales. Entonces, tenemos la posibilidad de ocupar estos 8 sitios en un anillo de porfirinas. Por ejemplo, si nosotros acomodamos, la otra cosa que hay que decir primero es que el nombre de la porfirina depende de los 8 radicales que sustituyan esos 4 anillos pirrólicos. Los nombres de las porfirinas dependen de los radicales que estén sustituyendo en esas 8 posiciones. Voy a mencionar solamente los radicales más importantes que nos interesan, que son los que aparecen durante la síntesis del grupo hemo en el contexto en que estamos. Pero si hablamos de otros organismos como por ejemplo bacterias o como por ejemplo hongos, hay otros radicales. La variedad de radicales es mucha, pero aquí solamente me voy a referir a 3 tipos de radicales, a 4 tipos de radicales. Por ejemplo, este radical es un acetato. Eso viene del ácido acético que tiene dos carbonos. El acetato. Creo que pena, es que esa parte del tablero no se está viendo. ¿Cómo? Esa parte del tablero no se está viendo. ¿Está muy arriba o muy abajo? Muy al lado. Ah, bueno. Entonces, voy a escribirlo aquí abajo. Este radical, ¿aquí sí se ve o no? Sí, profe. Este radical acetato. El radical acetato es la base conjugada del ácido acético, por eso le ponemos carga negativa, porque este radical, al pH que existe en la sangre o en la célula, normalmente está desprotonado, o sea, por eso hablamos de acetato y no de ácido acético, porque está predominando como base conjugada al pH pues de la sangre o al pH de la célula. Entonces por eso hablamos de acetato y tiene una carga negativa. Este otro radical que tiene 3 carbonos se llama propionato, viene del ácido propiónico. El ácido propiónico igual tiene un pH. Eso quiere decir que al pH de la sangre o al pH de la célula está predominando, es como base conjugada. Por eso tiene una carga negativa y estamos hablando de propionato y no de propio. Entonces, estos 2 radicales, acetato, propionato. Otro radical que voy a mencionar es el grupo metilo. El grupo metilo, que es este, es otro radical que vamos a revisar en estas porfirinas que voy a mencionar. Y por último, un radical que es este. Este radical se llama, radical vinilo. Este radical de 2 carbonos se llama radical vinilo. Es un radical, pues es un radical hidrocarbonado no polar, lo mismo que el grupo metilo es no polar. Este es un radical que aparece en algunas porfirinas y se llama radical vinilo. No polar, es una cadena hidrocarbonada corta, no polar. Bueno,
Estos son los radicales que voy a mencionar. Y son los radicales que van apareciendo cuando en la célula se están sintetizando las diferentes porfirinas que van a dar origen al grupo hemo. Lo primero que aparece en la síntesis, cuando se está sintetizando el grupo hemo, lo primero que aparece es acetato y propionato. Ahorita vamos a revisar por qué los primeros radicales que aparecen son acetato y propionato. O sea, estos dos primeros. Son dos radicales diferentes para repartir en 8 posiciones diferentes. Cuando usted tiene dos sustancias para repartir en 8 lugares diferentes, se pueden establecer 4 isómeros geométricos diferentes, isómeros posicionales. Se pueden establecer 4 isómeros. Esos 4 isómeros que tienen acetato y propionato tienen el nombre de uroporfirinógenos. Porque repito lo que les dije ahorita, inicialmente aparecen es porfirinógenos. Las porfirinas solamente aparecen al final, o sea que al principio son porfirinógenos. Cuando yo tengo 4 acetatos y 4 propionatos para repartir en 8 posiciones diferentes, esa porfirina se llama uroporfirinógeno. Se llama así pues por razones históricas, porque se aislaron primero en la orina. Pero son 4 acetatos y 4 propionatos. Y, como les acabo de decir, se puede demostrar que si usted va a repartir esos 4 acetatos y esos 4 propionatos, le pueden aparecer 4 isómeros posicionales diferentes, dependiendo de cómo distribuya usted estas 8 sustancias. Entonces tenemos uroporfirinógeno 1, 2, 3 y 4. De los 4 isómeros potenciales, el 1, el 2 y el 4 no aparecen en condiciones normales. Aparece el uroporfirinógeno 1 y el uroporfirinógeno 3. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos isómeros? La distribución de estos acetatos y de estos propionatos. Por ejemplo, si yo tengo acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, o sea, los 4 anillos tienen una distribución simétrica de estas sustancias: acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato. Eso nos da el uroporfirinógeno tipo 1, cuando tenemos esa distribución simétrica. El uroporfirinógeno 1 no es funcional. Puede aparecer durante la síntesis, pero no es funcional. En la célula solamente es funcional el isómero tipo 3. Entonces, el uroporfirinógeno tipo 3 sería acetato propionato, acetato propionato, acetato propionato, pero aquí se invierte la posición y quedaría propionato, acetato. Este pequeño cambio aquí en este anillo es lo que convierte el isómero 1 en isómero 3. Y el isómero 3 es el único que es viable desde el punto de vista
de la célula, del funcionamiento celular. Esta inversión aquí no se hace espontáneamente. Cuando se revisa la síntesis del grupo hemo, se encuentra que se requiere una enzima para hacer este cambio. O sea, este cambio no es espontáneo. El isómero 1 se forma prácticamente, se puede formar hasta espontáneamente, pero con este pequeño cambio aquí, que lo convierte de 1 a 3, se necesita una enzima particular que haga este cambio. Entonces, el uroporfirinógeno tipo 3 es el que es funcional desde el punto de vista biológico. Bueno, hay que decir lo siguiente. Estos son porfirinógenos, uroporfirinógeno 1 y 3. Cuando se acumulan en algunas enfermedades como las porfirias, se pueden acumular estos intermediarios, se pueden oxidar espontáneamente. ¿Qué quiere decir? Que pueden perder estos hidrógenos, se pierden estos hidrógenos de los radicales metileno y se convierten en radicales metenilo. Y al convertirse en radicales metenilo, se convierten en porfirinas. Y eso se hace espontáneamente cuando estas sustancias se acumulan en el organismo por efecto pues, de agentes oxidantes que tenemos en circulación, por ejemplo. Espontáneamente se pueden eliminar estos hidrógenos de los 4 puentes y el uroporfirinógeno se puede convertir en una uroporfirina. El uroporfirinógeno tipo 1 y el tipo 3 se pueden convertir en uroporfirinas espontáneamente cuando esta sustancia se acumula. Pero normalmente entonces, si vamos a proceder con como ocurre pues durante la síntesis normal del grupo hemo, son porfirinógenos. Entonces estos porfirinógenos tenemos acetato, propionato. Cuando los acetatos se descarboxilan, o sea, cuando los 4 acetatos sufren una descarboxilación enzimática, se transforman en 4 grupos metilo. Bueno, antes de avanzar, observen que los uroporfirinógenos tienen 8 grupos carboxilatos. Estos se llaman grupos carboxilatos. Tienen 8 carboxilatos. O sea que tienen 8 cargas negativas, los uro, ¿cierto? Porque tanto el acetato como el propionato tienen grupos carboxilato con carga negativa. O sea que los uroporfirinógenos o las uroporfirinas son muy solubles en agua. ¿Por qué? Porque tienen 8 cargas negativas. Son octacarboxílicos. Octacarboxílicos quiere decir que tienen 8 grupos carboxilato, 8 cargas negativas. Son estos compuestos, estos intermediarios uroporfirinógenos o uroporfirinas, son octacarboxilatos, o sea, tienen 8 cargas negativas. Por eso son muy solubles en agua y cuando se acumulan en el organismo se excretan básicamente por orina, porque son supremamente solubles en agua. La vía de excreción de estos intermediarios que voy a mencionar depende de cuántos grupos carboxilato tenga el compuesto. Este es el que más tiene. Los uroporfirinógenos o las uroporfirinas tienen 8 cargas negativas y por eso se eliminan básicamente por orina, porque son solubles en agua. Bueno, entonces, cuando durante la síntesis del grupo hemo, pues que aquí no la vamos a revisar porque solamente estamos analizando la estructura, durante la síntesis del grupo hemo, estos acetatos desaparecen del compuesto y se transforman en grupos metilo. Entonces, donde había acetato, aparece un metilo. Donde había acetato, aparece un metilo. Una enzima produce una descarboxilación masiva
de estos 4 acetatos y los convierte en metilos. Cuando yo tengo esta disposición MP, 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 PM, ya eso no se llama uroporfirinógeno, eso se llama coproporfirinógeno, coproporfirinógeno. Otra vez, ese nombre es por razones históricas, porque se encontraron primero pues en materia fecal, coproporfirinógeno, y sería el isómero tipo 3, que es el único que aparece en condiciones normales, es el único que es funcional. Se llama coproporfirinógeno tipo 3. Y estamos reemplazando el acetato por 4 metilos, o sea que el acetato desaparece, hay una descarboxilación masiva de esos 4 acetatos, solo hace pues una enzima, y aparece 4 metilos, 4 propionatos, y vamos a tener el coproporfirinógeno tipo 3. Igual que sucedía con los uroporfirinógenos, solamente hay 4 isómeros posibles de coproporfirinógeno, el tipo 1, 2, 3 y 4. Lo mismo que dijimos ahorita, el tipo 1 puede aparecer, pero no es funcional. El tipo 3, que es el que tenemos aquí, es el que es funcional. Entonces sería el coproporfirinógeno tipo 3. Si ustedes observan el coproporfirinógeno, va a tener 1, 2, 3, 4 propionatos. 4 propionatos quiere decir que tiene 4 cargas negativas. O sea que los coproporfirinógenos son tetracarboxilatos. Tetracarboxilatos quiere decir que tienen 4 grupos carboxilo con carga negativa. O sea que cuando se acumulan en el organismo, una parte se puede eliminar por la orina, otra parte se puede eliminar por la bilis, porque estos son parcialmente solubles en agua. Igual que mencionaba ahorita, estos son coproporfirinógenos porque los puentes que unen los pirroles son de metileno, pero cuando se acumulan los coproporfirinógenos en algunas enfermedades como las porfirias, por ejemplo, se acumulan en el organismo, espontáneamente se pueden perder estos 4 hidrógenos y los coproporfirinógenos se convierten en coproporfirinas. Entonces podemos encontrar coproporfirinas tipo 3. Coproporfirinas tipo 3, que normalmente durante la síntesis del grupo hemo lo que aparecen es coproporfirinógenos. Pero repito, eso es una reacción espontánea porque a nivel periférico, a nivel del plasma, las condiciones son oxidantes, entonces eso puede precipitar que los grupos metileno se convierten en grupos metenilo y por eso estos compuestos se pueden transformar espontáneamente en coproporfirinas tipo 3, que normalmente no debían estar, porque lo que aparece durante la síntesis es coproporfirinógeno tipo 3, no coproporfirina tipo 3. La terminación ina solamente se reserva para las últimas 2 etapas de la síntesis del grupo hemo. Pero bueno, eso es una eventualidad que se puede presentar cuando los 4 puentes se van a convertir, los 4 puentes metilenos se van a convertir en metenilo. Bueno, entonces tenemos metilopropionato. La siguiente modificación es que
dos propionatos de estos, dos propionatos, aquí tenemos 4 propionatos, 2 propionatos sufren una oxidación, solo hace pues una enzima, una descarboxilación simultánea, y se convierten en estos radicales que se mencioné ahorita, que son radicales vinilo. 2 de estos propionatos se convierten en radicales vinilo, 2. O sea que tenemos 2 propionatos, 2 vinilos y 4 metilos. 2 propionatos, 2 vinilos, 4 metilos. Como ya tenemos 3 radicales para repartir en 8 posiciones diferentes, el número de isómeros posicionales aumenta hasta 15 por el hecho de meter estos 2 vinilos en la estructura. Ya eso nos aumenta la variedad de isómeros potenciales. Cuando yo meto esos 2 vinilos, ya el porfirinógeno no se llama coproporfirinógeno, sino que se llama protoporfirinógeno. Cuando meto esos 2 vinilos. Pero ya no son 3. Ya son 15 isómeros potenciales por el hecho de meter un radical adicional. Entonces se puede demostrar que 3 radicales distintos, 2, 2 y 4, en esa proporción, para repartir en 8 posiciones diferentes, eso puede dar lugar a 15 protoporfirinógenos. De los 15 protoporfirinógenos, solamente el que ocupa la posición 9 es el funcional, protoporfirinógeno tipo 9. ¿Qué quiere decir la posición 9? El padre de la bioquímica, que es un señor llamado Hans Fischer, que vivió entre el siglo XIX y el principio del siglo XX, que se considera que es el padre de la bioquímica por los aportes tan importantes que hizo a la bioquímica, ganador del premio Nobel en 1902 de química. Ese señor, que hizo muchos avances, repito, pues en bioquímica, categorizó las porfirinas y estableció la clasificación de las porfirinas. Todo eso que les he mencionado aquí, uroporfirina, coproporfirina, protoporfirina, ese lenguaje lo inventó Hans Fischer. Y en la clasificación que hizo Hans Fischer, de los 15 isómeros potenciales, el isómero tipo 9 es el único que tiene importancia a nivel biológico, porque es el único que se va a presentar en el contexto celular, o sea, para la síntesis del grupo hemo. Es un protoporfirinógeno tipo 9, que se caracteriza ¿por qué? Porque estos 2 propionatos se van a convertir en vinilos. Entonces, un protoporfirinógeno tipo 9 sería el protoporfirinógeno que tenga metil, vinil, metil, vinil, metil propionato, propionato metil. Ese es el protoporfirinógeno tipo 9 en la clasificación de Fischer. Hay que mencionar, eso lo hace pues una enzima que es una oxidasa. Hay que mencionar lo siguiente. La enzima que va a oxidar estos 2 propionatos para convertirlos en vinilos no los oxida a los 2 propionatos simultáneamente, sino que primero oxida uno y después oxida el otro. O sea que se puede presentar este caso intermedio que yo tengo aquí: metil, vinil, metilpropionato. Este es un caso intermedio.
Solamente la enzima primero oxida un propionato. Cuando yo tengo este protoporfirinógeno que yo tengo aquí, con esas características MB, MP, MP, PM, eso se llama jardero porfirinógeno, tipo 9, jardero. Natalia, yo no sé, usted es la que sabe de dónde viene ese término jardero, yo no sé de dónde viene ese término. Natalia, porfirinas porque fueron aislados de las glándulas jarderianas de los hámsters. Ah, bueno, correcto. Eso, entonces es un intermediario que presenta durante la síntesis, porque la oxidasa primero oxida un propionato y después oxida el otro propionato. Entonces, cuando ya oxida el otro propionato y lo convierte en vinilo, entonces ahí sí tenemos el protoporfirinógeno tipo 9. Protoporfirinógeno tipo 9. El protoporfirinógeno tipo 9 entonces tiene esta secuencia: metil, vinil, metil, vinil, metil propionato, propionato metilo. Si ustedes observan, los protoporfirinógenos son los menos solubles de los intermediarios durante la síntesis del grupo hemo. ¿Por qué? Porque no tienen sino dos propionatos, o sea que son dicarboxilatos, no tienen sino dos grupos carboxilo, porque el metilo no tiene, el vinilo tampoco. O sea que los protoporfirinógenos solamente tienen dos grupos con carga negativa, dos carboxilatos, por eso son muy poco solubles en agua. Igual que sucedía con los otros intermediarios. Cuando se acumulan estos intermediarios en el organismo, se pueden oxidar espontáneamente a protoporfirinas, y esos intermediarios ya en forma porfirina se eliminan básicamente por la bilis, porque son muy insolubles en agua, porque son solamente dicarboxilatos. Entonces, este es el intermediario ya casi final del grupo, de la síntesis del grupo hemo. Lo que falta es convertir el protoporfirinógeno en protoporfirina, o sea, oxidar estos grupos metileno. Oxidar quiere decir retirarle a cada carbón de esto, retirarle un hidrógeno y reemplazarlo por un enlace doble. Eso se llama oxidar. Cuando nosotros oxidamos estos grupos metileno y los convertimos en 4 grupos metenilo, esto ya no es un protoporfirinógeno, sino que ya es una protoporfirina, con todas las características de una porfirina. Ya es una protoporfirina. Eso lógicamente no se hace solo. Eso lo tiene que hacer una enzima que es una oxidasa, está presente pues en la mitocondria. Esa oxidasa es la que se encarga de convertir los 4 grupos metileno en 4 grupos metenilo. Y ya tenemos la protoporfirina 9. El último paso durante la síntesis del grupo hemo es simplemente meter el hierro. La protoporfirina 9 puede acomplejar hierro espontáneamente, pero es un proceso muy lento. Por eso se necesita una enzima adicional que coja la protoporfirina 9 y le inserte el hierro en la mitad, que se llama ferroquelatasa. La ferroquelatasa es la encargada de meter este hierro en la mitad del grupo de la protoporfirina, y eso convierte la protoporfirina 9 ya en el grupo hemo. O sea que el grupo hemo, en resumen, es una protoporfirina con hierro en la mitad. Ese último paso, repito, es catalizado por la ferroquelatasa.
Entonces ya cuando tenemos el grupo hemo, esta es la secuencia: metilvinil, metilvinil, metilpropionato, propionato metil. Y eso ya conforma el grupo hemo. Esas son las distintas posibilidades que se ofrecen con este anillo. O sea, los uroporfirinógenos, que pueden ser uroporfirinas, donde los radicales son acetato y propionato. Los coproporfirinógenos, que también puede ser espontáneamente, pueden transformar en coproporfirinas, en donde los acetatos se transformaron en metilo, o sea que tienen metil y propionato. Hablamos de coproporfirinógenos. Y los protoporfirinógenos, en donde ya aparece un tercer radical, que es el vinilo, o sea que tendríamos estos serían uroporfirinógenos tipo 3, coproporfirinógenos tipo 3, que son los que son funcionales de los 4, y aquí ya tendríamos protoporfirinas tipo 9. Estos protoporfirinógenos tendrían metilo, propionato y vinilo. 2 vinilos, 2 propionatos y 4 metilos. Y ya hablamos de isómeros tipo 9, aquí sería isómeros tipo 3 y aquí sería isómeros tipo 9. Estos protoporfirinógenos se convierten en protoporfirinas por la oxidación de estos 4 grupos metileno en grupos metenilo, y ya tenemos un macroanillo constituido por una disposición de enlaces conjugada, disposición conjugada de dobles enlaces, y hablamos ya de protoporfirina, y lo último es meter el hierro en la mitad. Estas son las distintas etapas que va sufriendo que se va sufriendo durante la síntesis de porfirinas en la célula. O sea, arrancamos con uroporfirinas, seguimos con coproporfirinas y terminamos en uroporfirinas. Porque esa es la secuencia natural. Por lo siguiente: para sintetizar el grupo hemo solamente necesitan 2 sustancias que son muy comunes en la célula. Se necesita el succinil-CoA. El succinil-CoA, que es esta sustancia que estoy pintando acá, que es una acetona, tiene aquí un radical cetona y un radical ácido. Este compuesto se llama succinil-CoA. El succinil-CoA se forma durante el ciclo de Krebs. Por eso la primera reacción de la síntesis de porfirinas ocurre en la matriz mitocondrial, porque el succinil-CoA se forma es un intermediario pues del ciclo de Krebs. Y se necesita este otro compuesto, que es la glicina. La glicina, pues, que es un aminoácido muy frecuente en la célula. Se necesita succinil-CoA y se necesita glicina. Esas dos son las únicas sustancias que se requieren para sintetizar todos los intermediarios que he mencionado y para sintetizar el grupo hemo. Solo se necesitan estas 2 sustancias. Una enzima que se llama delta aminolevulinato sintasa. Delta aminolevulinato sintasa se encarga de condensar estas 2 sustancias, condensarlas. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer una condensación y una descarboxilación, porque este grupo carboxilo hay que eliminarlo como CO2. Entonces, esa enzima, ALA-S, o sea, delta aminolevulinato sintasa, se encarga de hacer lo siguiente: una condensación y una descarboxilación. Coge este compuesto de 4 carbonos, se elimina el coenzimada, porque el coenzimada simplemente es una coenzima de transporte, se elimina este grupo carboxilo y el resto de la glicina
se coloca aquí, el resto de la glicina. Y este ácido porque tiene un grupo carboxilo, pues esta es la base conjugada, delta-aminoleucinato. ¿Por qué delta? Porque en una nomenclatura que todavía se usa después del grupo carboxilo, este es el carbono alfa, beta, gamma, delta. O sea, tiene un grupo amino en el carbono delta. Por eso se llama delta amino y este compuesto se llama leulinato porque viene del ácido leulínico. Entonces, este compuesto se llama ácido delta aminoleulinato. Es la base conjugada, perdón. El compuesto se llama delta aminoleulínico. Pero repito, tiene un pK muy bajito este grupo, entonces en las condiciones reales, a pH de 7,4 o de 7, que es el intracelular, hablamos de la base conjugada, entonces hablamos de ácido deltamino, hablamos de deltaminoleulínico y consideramos en la base conjugada deltaminoleulinato. Entonces aquí tenemos la primera sustancia que se forma cuando se está haciendo síntesis del grupo hemo, y eso ocurre, repito, en el interior de la matriz mitocondrial, porque el succinil-CoA es un derivado del ciclo de Krebs. En la siguiente etapa, aquí no vamos a mencionar las etapas ni las enzimas, pero tengo que mencionar estas dos primeras etapas, sobre todo para explicar de dónde vienen los radicales que mencioné ahorita. Si yo cojo otra molécula de ALA, es el acrónimo de esto, ALA, acrónimo, y la pongo aquí, otra molécula de estas. Hay una enzima, la siguiente enzima hace una deshidratación y lo que va a hacer esta enzima es que va a poner a reaccionar este carbono con este grupo cetona. Va a poner a reaccionar este con este y este con este nitrógeno. Esa enzima, repito, que es una deshidratasa, lo que hace es poner a reaccionar este con este, o sea, esta acetona con este carbono y esta acetona con este nitrógeno. Cuando ocurre la reacción hay una deshidratación y se forma entonces un compuesto, el primer compuesto cíclico, que es este compuesto. Si ustedes ven aquí, este CH2NH2 es el que estoy pintando acá. Y cuando yo pongo a reaccionar estos carbonos y este carbono con este nitrógeno, se cierra pues un anillo. Se cierra un anillo y cuando se cierra el anillo, aquí queda un acetato y aquí queda un propionato. Por eso cuando se cierra el anillo, se establece el doble enlace, aquí va a quedar un acetato y aquí va a quedar un propionato. Véalos, aquí están. Cuando yo junto dos moléculas de ALA, o sea, al delta-aminoleucinato, la enzima, pues yo no, la enzima junta estas dos moléculas, este es un acetato que queda, este es un propionato que queda. Por eso este anillo que se forma inicialmente durante la síntesis del grupo hemo, que se llama porfobilinógeno, este anillo de porfobilinógeno ya queda constituido con un acetato y un propionato. Y ahí es donde vienen los acetatos y los propionatos que les mencioné ahorita. Después hay que coger 4 anillos de estos, se hace una desaminación, o sea, se quitan estos grupos aminos de aquí y se hace una cadena de 4 anillos en forma horizontal, que eso se llama hidroximetilbilano. Entonces esos 4 pirroles, ya eliminando estos grupos aminos que habían aquí, se eliminan esos 4 aminos, eso lo hace una enzima pues que es una desaminasa, y se forma una cadena de 4 anillos
en forma lineal, eso se llama un hidroximetilbilano, y ya después el anillo se cierra formando un macrociclo cíclico, un macrociclo, no cíclico, un macrociclo se cierra y una enzima se encarga de hacer el cambio pues en el último anillo, lo que les mencioné ahorita, no se hace espontáneamente para poder dar un isómero tipo 3 de uroporfirinógeno. Se necesita que una enzima cierre el último, haga el cambio, el cambio que mencionamos del cuarto anillo, para que quede acetato, propionato, acetato, propionato, acetato, propionato, propionato, acetato, que es el uroporfirinógeno tipo 3. Entonces, ¿qué sigue de ahí en adelante? Ya cuando se tiene un macrociclo, un anillo grande con los 4 piroles unidos en un macrociclo, ya lo que sigue es modificar los radicales, así como les mencioné ahorita. Los acetatos se descarboxilan, se convierten en metilos. Los propionatos, 2 propionatos se convierten en vinilos, y de esa manera es que va progresando de uroporfirinógeno a coproporfirinógeno, después a protoporfirinógeno y por último a protoporfirinógeno. Esa es la secuencia normal durante la síntesis del grupo N. Por eso, una vez que se arma el ciclo, lo que sigue simplemente son enzimas que se encargan de modificar los radicales que están en cada uno de los piroles. Natalia ya cabella. No tengo nada más que decir. Natalia. Sí, profe. Es que estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, voy a parar entonces. Muchas gracias, profe. Excelente la clase. Voy a parar.